Estamos llegando a la última parte de este curso de autoestima y quiero que comprendas perfectamente que durante todo este tiempo has ido evolucionando en tu manera de pensar, en tu manera de ver las cosas y seguramente ya empezaste a cambiar tu forma de relacionarte contigo mismo, contigo misma y con los demás. En el último segmento estuvimos diciendo que era muy importante la comprensión para que podamos aceptarnos totalmente como somos, con nuestros errores, con nuestras deficiencias, pero también con nuestras partes positivas. Porque lamentablemente la educación que un niño o una niña pudo haber recibido pudieron haber hecho que se fijaran únicamente en la parte negativa, porque los padres de familia o los educadores era la parte que subrayaban. Espero yo que con estas reflexiones empieces a descubrir poco a poco que no tienes únicamente partes negativas, que tú, como todos, tenemos ciertamente cosas que podemos corregir, en las que podemos crecer, pero también tenemos muchas cosas de las cuales podemos y debemos enorgullecernos. En el último segmento mencionábamos que en cada problema o dificultad siempre tratamos de salir adelante con los recursos y la información que tenemos. Puede ser que nuestros recursos no hayan sido suficientes o la información que teníamos haya sido incompleta y por lo tanto tomamos decisiones equivocadas. Pero esto no nos puede hacer sentirnos culpables de algo, simplemente entender que no todo está siempre en nuestras manos. Por eso, si hemos aprendido que en cada problema, reto o dificultad tratamos de dar lo mejor de acuerdo a nuestras circunstancias, en cada reto, dificultad o error, también aprendimos a ampliar nuestra conciencia y a buscar una respuesta mejor ante la vida y sobre todo, en cada reto, en cada problema, nos hemos dado cuenta de que son cosas que ya pasaron y tenemos que dejar ir. No nos estaremos atando al pasado, sino aprendiendo de nuestras experiencias negativas para salir adelante. Y esto significa nuevamente comprendernos. Si seguimos este camino, primero trataremos de comprendernos para aceptarnos y luego aprenderemos a perdonarnos para decir que finalmente nos estamos transformando positivamente. Espero que tú entiendas que la compasión es la habilidad de no juzgarte ni tacharte, sino de saber por qué actuaste de tal manera en determinado momento y qué necesidades, creencias y sentimientos te acompañaban en ese momento. Recuerda, esto es comprenderte en lugar de juzgarte. Yo espero que tú comprendas la gran diferencia entre lo que es juzgar y entender, comprender. Espero que te quede claro que el juicio, cuando tú te juzgas únicamente, estarás poniendo en riesgo tu autoestima porque todo juicio que no es comprensivo baja la autoestima de la persona. En cambio, la comprensión la mantiene siempre sana. Por eso insisto, aprende a comprenderte más que a juzgarte. La aceptación implica que entiendas que el error que has cometido o el hecho no deseado, aquello que no querías que se hubiera dado y se dio lamentablemente, ya sucedió. Por lo tanto, no es correcto, por una parte, negarlo. No niegues las cosas negativas o malas que hayan pasado en tu vida, pero tampoco dejes de afrontarlo. Es decir, no es correcto ni negar ni dejar de afrontar aquello en lo que nosotros hemos actuado mal o aquellos errores que hemos cometido. Debemos aceptarlos y debemos afrontarlos para encontrar una solución. Y además, es siempre bueno comprender por qué sucedieron las cosas, cuáles fueron las causas, para tratar de evitarlas de ahora en adelante y aceptar las cosas como han sucedido, pensando en que siempre pueden cambiar. Si tú entiendes las causas y situaciones que originaron el error o el hecho no deseado, podrás aceptarte.
Si te comprendes y te aceptas como eres, podrás perdonarte. Es más fácil que te brindes el perdón cuando sepas y entiendas que todos los seres humanos pueden equivocarse y no por ello tienen que pagar por sus errores el resto de su vida. Recuerda, las personas sanas dejan ir los hechos desafortunados en lugar de estar rumiándolos en su mente una y otra vez, causándose daño y haciendo que la baja autoestima les acompañe en todo momento. Sin embargo, aunque es importante la comprensión, tengo que decir que no es suficiente que te comprendas, que te aceptes y te perdones. El paso siguiente consistiría en que aprendas a reparar los daños y busques una solución para tener mejor calidad de vida. De hecho, la búsqueda de soluciones te permitirá establecer caminos, formas o mecanismos que ayuden a resolver el problema. Por ejemplo, si se ofendió a alguien, se repara el daño o se le pide perdón. Si no hay solución, si la persona no quiere perdonarte, si la persona a la que ofendiste rompió totalmente contigo, ¿qué se hace? Pues se aprende de la experiencia para ser más responsable. Esto te ayudará en las relaciones futuras. El pensamiento cristiano, si es que tú tienes este pensamiento de fe, enseña un camino semejante ante el pecado, que sería la aceptación y el análisis del error, el arrepentimiento y la conversión. Dicho de otra forma, te enseña a aceptar los errores, te enseña a analizar los errores, a arrepentirte, a convertirte, tratar de buscar un camino positivo, un camino mejor, y también, al mismo tiempo, te invitaría a buscar solución al problema en una forma activa. Y quiero ser insistente en la manera en la que puedes aprender a comprenderte, a entenderte, para perdonarte. Recuerda que tienes que ejercitar tu mente repitiendo constantemente estos pasos. Paso 1. Trata de entender tu acción. Para ello piensa en qué necesidades tratabas de satisfacer cuando actuaste de esa manera. Paso 2. Después de haber entendido las necesidades que tratabas de satisfacer, identifica ahora los pensamientos que te hicieron actuar así y los que te puedan ayudar a no ser tan duro contigo. Con eso, no vas a estar justificando tus errores o malas acciones, sino valorándolas dentro de su contexto. ¿Por qué hice tal acción? ¿Qué pensamiento tenía? A lo mejor tú pensabas que era lo mejor, que era lo más correcto, que nadie se iba a dar cuenta. Y piensa también aquellos pensamientos que te ayuden a no ser duro contigo mismo, como, bueno, me dejé llevar por los sentimientos, tuve una mala influencia, alguien me vino con el chisme y me hizo pensar que esto era verdadero, etc. El punto 3 sería, cuando hayas descubierto las necesidades, las razones y los pensamientos que te hicieron actuar de esa manera, puedes poner en práctica la aceptación, el perdón y la solución de vida. Aceptarás los errores o fallas al entender que el pasado no se puede cambiar. Perdonarás tu error, falla u omisión, porque de nada sirve estarlos rumiando o castigándote por ellos eternamente. Y finalmente, mediante la reflexión, tú buscarás una actitud más positiva y adecuada para encontrar la mejor respuesta a las necesidades que pensabas satisfacer. Y para que te quede más claro, vamos a poner 2 ejemplos. Eric buscó ayuda profesional porque se juzga duramente. Se siente mal porque no comprende su manera de actuar. No se perdona ni busca soluciones de vida. La causa de su autorreproche es que últimamente les está gritando mucho a sus hijos para corregirlos. Sin embargo, después de gritarlo siente que baja su autoestima y él siente que es un mal padre. Martín, su terapeuta, le pide que antes de juzgarse duramente trate de entender su acción y le pide que se pregunte, ¿por qué les estoy gritando a mis hijos?
¿Qué me hace pensar o sentir que tengo que gritarles? ¿Qué necesidades trato de resolver actuando así? Al responder a cada pregunta, Eric descubre que grita cuando se le acumula el cansancio y no organiza el trabajo de la oficina. Después Martín, el terapeuta, le pide que trate de identificar los pensamientos que tiene en la mente cuando le dan ganas de gritar. Eric le comenta: pienso que gritando puedo afirmar mi autoridad y así me harían más caso. Eric le dice que se siente decepcionado de sus hijos porque cree que no valoran el esfuerzo que hace para darles lo necesario. Él siente que el cansancio se le ha acumulado más en los últimos días porque sus hijos no lo apoyan con algunas tareas de casa. Siente que sus hijos son injustos porque le exigen dinero para salir a divertirse, pero no son responsables en sus obligaciones ni colaboran para que él pueda tener un poco de distracción. Ahora Martín, el terapeuta, le pregunta si niega o acepta lo que está sucediendo, si niega o acepta que les ha gritado. Eric reconoce que no puede negar lo que ha sucedido y acepta los hechos. También acepta su limitación. Sus gritos fueron una reacción que pretendía satisfacer sus necesidades. Acepta también que su conducta no fue la ideal porque no tuvo el resultado esperado. Ahora Martín le pregunta si merece castigarse y pagar por esa mala acción por gritarle a sus hijos, si tiene que pagar esto el resto de su vida. Eric lo piensa y afortunadamente responde que no. El terapeuta le pregunta si es mejor dejar ir el problema o culparse constantemente por lo sucedido. Eric responde que no vale la pena culparse y que es mejor brindarse el perdón. Finalmente, Martín le pide a Eric que le mencione algunas posibles soluciones para resolver el problema y no tener que gritar. Eric responde: debo organizarme para manejar mejor mi tiempo, darme espacios para distraerme, relajarme y descansar. También tengo que negociar con mis hijos para que sean más responsables y respirar profundamente cuando me sienta tenso o presionado. Si no tomo estas acciones, reconoce Eric, seguiré gritando. Martín, el terapeuta, se siente contento porque Eric encontró finalmente una solución positiva a su problema. Entonces, anota los puntos del proceso que siguió con el terapeuta para aplicarlos a otras situaciones. 1. Entender la acción. 2. Identificar los pensamientos y sentimientos que se tenían en el momento. 3. Ampliar el juicio con otros elementos que maticen la situación. 4. Aceptar lo sucedido. 5. Perdonarse. Y 6. Buscar soluciones para encontrar una mejor calidad de vida. Pues bien, si aplicamos este proceso a todos los actos que nos hacen perder la autoestima, seguramente vamos a conseguir paulatinamente la habilidad de la comprensión, la compasión y el perdón. Esto se va a traducir primero en una sana autoestima, pero también te ayudará a comprender mejor a los demás. De hecho, la compasión hacia los otros se llama empatía. Cuando hemos aprendido a tener compasión con nosotros, tenemos que pasar al segundo paso, que será tener empatía con los demás. Por eso ahora hacemos un avance todavía mayor. Ya hemos hablado de la compasión, que es tratar de comprenderte a ti mismo, a ti misma. Pero creo que no sería justo que tú desactivaras al terrible e incomprensible juez interno cuando se trate de ti y lo dejes activo cuando se trate de los demás. Por eso debes ejercitarte en la empatía, así le vamos a llamar a comprender a los demás, hasta que conviertas la empatía en una habilidad. La empatía permite actuar de manera correcta y positiva ante las fallas y ofensas de los otros, sean fallas pequeñas o grandes, incluso las que lleguen a ocasionarte decepción, frustración o una gran ofensa. La empatía te va a ayudar a comprender mejor al otro y a entender, fíjate bien, las causas,
Repito, las causas de sus actos, pensamientos, necesidades y deseos, así como lo que espera de sí mismo y de los demás. Gracias a esa habilidad de la empatía, se puede comprender y perdonar en lugar de ser un juez crítico sobre los otros. Con la empatía tienes un marco de referencia mucho más amplio que te permitirá ir más allá del simple señalamiento o del simplemente rechazo superficial de los otros. Generalmente, ¿cómo actuamos? Cuando alguien nos ofende o nos falla, tendemos a centrar nuestra atención en la ofensa o en la falla y no en la persona. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Si alguien te ofende, centras la atención en lo que te hizo, en aquello en lo que falló, pero no en la persona misma. ¿Y qué es lo que esto tiene de malo? Pues que cuando te concentras solo en la acción, eliminas automáticamente todos los elementos que pueden estar acompañando a esta acción y tu pensamiento se hace muy negativo y agresivo. Tienes que reconocerlo. Te voy a poner un ejemplo. Mira, el pequeño Gustavo acompañó a su tía a la estética y ahí rompió un florero. Su tía Ana lo juzgó duramente y lo regañó diciéndole que se avergonzaba de él porque era un niño tonto y malo que no se sabía comportar. Ana no conocía bien al niño y por eso hizo un juicio equivocado. ¿Qué cosas no tomó en cuenta Ana? Bueno, que su sobrino era hiperactivo y aún así había hecho un enorme esfuerzo por permanecer quieto durante las 2 horas que la estuvo esperando. Su tía Ana no consideró que ella misma le había dado una gran cantidad de dulces que lo hicieron más activo, y tampoco vio que otro niño había empujado a Gustavo mientras jugaban. Si Ana no se hubiera centrado solo en la mala acción en que el niño rompió un florero, y ella hubiera ampliado su información, habría sido más compasiva con su sobrino. A Ana le faltó la habilidad de la empatía. ¿Cuántas veces nos pasa exactamente esto a nosotros? Alguien se equivoca, alguien pensamos que nos ofende, alguien comete un error, inmediatamente nos fijamos en el error, en la falla, en lo que hizo, y se nos olvida quién es la persona, bajo qué circunstancias se encuentra, por qué lo hizo, cuáles son sus sentimientos, qué deficiencias puede tener. Bueno, creo que si queremos mejorar nuestras relaciones interpersonales, tenemos que aprender a ver las cosas de otra manera, con esquemas y perspectivas distintas. La empatía va a ser una gran amiga tuya porque te va a ayudar a tomar en cuenta una gran cantidad de elementos que generalmente no utilizas para analizar la realidad. La empatía no inventa ni distorsiona la realidad, más bien analiza todos los elementos que la conforman. Te ayuda a ver cosas o situaciones que antes no tomabas en cuenta. Ese juez crítico del que ya hemos hablado y que a veces nos ha acompañado desde la infancia, nos había enseñado a alterar las cosas acomodándolas a su antojo o haciendo que nos fijáramos solo en las cosas parciales y así nos hizo ser muy críticos, muy severos y muy despiadados, pero si lo eliminamos de la mente, también vamos a eliminar las visiones equivocadas o parciales sobre los demás. Redescubriremos que los otros son también como nosotros, personas vulnerables, sensibles y necesitadas. Repito lo que dijimos hace un momento. Si hemos aprendido a comprendernos a nosotros, a tomarnos en cuenta según nuestras necesidades, situaciones, limitaciones, y hemos sacado el juez interno que nos afectaba, ¿por qué no sacar el juez interno que también juzga duramente a los demás? Hay que comprenderlos, entenderlos, y seguramente perdonaremos más fácilmente sus equivocaciones y estaremos más cerca de ellos. Cuentan que en cierta ocasión un hombre limpiaba y arreglaba con mucho esmero la tumba de su esposa. Mientras le colocaba un hermoso ramo de flores, vio que un chino se acercaba a la tumba vecina y colocaba sobre ella un plato de arroz. El hombre le preguntó: «Oiga, ¿en verdad cree que su difunto vendrá a alimentarse con ese plato de arroz?».
Entonces el chino le contestó: sí, cuando su esposa venga a oler sus flores. Esta anécdota nos recuerda que una de las mayores virtudes que puede tener el ser humano es respetar las opiniones del otro, porque todos somos diferentes y por tanto actuamos y pensamos en forma diferente. Ya lo dice el dicho: no juzgues, mejor intenta comprender. Y para que comprendas todavía mejor esto, quisiera contarte un cuento de mi libro La Transformación que se llama El planeta rojo, y vas a entender por qué se llama así. Nací en un planeta rojo donde los mares y los ríos, las montañas y los valles, las flores y los frutos, los peces y las aves, y todo era absolutamente rojo. Cuando inicié mi educación, mis padres me dijeron que la verdad y la realidad eran rojas, y yo lo acepté sin titubear. ¿Por qué habría de dudarlo? Pasó mi niñez y me convertí en adolescente. Construí una nave y me dediqué a viajar por el espacio. Me detuve en el primer planeta y con asombro vi que todo era verde. Seguramente todo estaba descompuesto o no funcionaba bien, pensé. Allí conocí a otro adolescente como yo y me dijo que no había ninguna falla, que la verdad y la realidad habían sido y serían siempre verdes. Discutí con él argumentándole sobre mi verdad roja y casi llegamos a los golpes. Preferí buscar otro planeta en donde hubiera gente más abierta. Entonces llegué a un planeta azul, donde todo era azul, y aunque me enamoré de una hermosa joven de ojos azules, no pudimos continuar nuestra relación porque cada vez que yo le hablaba de la verdad y la realidad rojas, ella se molestaba. Me decía que no la entendía, que estaba ciego, pues la verdad y la realidad eran como sus ojos, azules. Con el corazón desilusionado también me alejé de allí. Recorrí muchas galaxias y planetas. Defendía en todas partes que la verdad y la realidad eran rojas. Así lo había aprendido y así era mi mundo. Años más tarde regresé a mi planeta rojo. El tiempo me hizo verlo distinto. Era cierto que mi mundo era rojo, mas también las distintas cosas de otros mundos. Aprendí a amar el color de mi origen. Sin embargo, me di cuenta de que desprecié a otros por ser distintos a mí y perdí la oportunidad de amar y ser amado. Mi corazón y mi cerebro empezaron a latir en tonalidades distintas y ya no fui el mismo. Pasó el tiempo y tuve un hijo. Cuando empezó a hablar y sintió curiosidad de las cosas, me preguntó: ¿cuál es el color del mundo y de la realidad? Me sentí invitado a contestarle como mis padres me enseñaron. Sin embargo, le contesté con la verdad. Le dije: por ahora tú las verás en color rojo, pues es el color del cual estás hecho, y en la medida que salgas de tu mundo personal y conozcas a otras personas, notarás a la verdad y a la realidad ya no de un solo color. Entonces tu corazón tomará los colores del arco iris sin perder el tuyo. Con este cuento quiero decirte que la comprensión nos hace universales. Por eso hay que cuestionarse. Si hemos aprendido a eliminar al juez interno cuando nos critica y nos condena despiadadamente, ¿no deberíamos también eliminarlo cuando aparece para condenar a los demás? Incluso Dios exige la empatía y el perdón, porque a través de ello se logra una mejor autoestima, mejores relaciones personales, una mejor convivencia y por lo tanto se transita por el camino de la felicidad y del amor. Hace más de 2000 años Jesucristo ya impartía lo que ahora los psicólogos enseñan, que la empatía es benéfica para la paz mental y por lo tanto para la salud, porque los rencores al crear tensiones y desperdiciar la energía producen efectos negativos en el cuerpo. Avanzamos un paso más. Fíjate, no por comprender a los demás o por comprender sus errores u ofensas significa que tú estés de acuerdo con eso. Tener empatía no significa estar de acuerdo con las acciones
o pensamientos del otro, ni avalar ni justificar su proceder. Podemos comprender las causas del mal, pero no estar de acuerdo ni avalarlas. Con la empatía solo pretendemos tener una visión más amplia para comprender, haciendo de lado a nuestro juez crítico interno que juzga superficial, imparcial y farisaicamente, como los fariseos. Aunque no aceptemos las acciones injustificadas de los demás, la empatía te ayudará a tomar en cuenta los factores que influyeron en ellas. Un ejemplo de comprensión que no avala la mala acción lo encontramos en el Evangelio de San Juan. En él Cristo comprende a aquella mujer adúltera a quien todo mundo acusaba y la perdona, pero al decirle vete y ya no vuelvas a pecar, supone que no está de acuerdo con el adulterio que ella había cometido. Por lo tanto, empatía no significa estar de acuerdo. Puedo comprender que hayas actuado mal, pero no estoy de acuerdo en lo que hiciste. Puedo comprender que te dejaste llevar por alguna pasión, pero no estoy de acuerdo en que lo hayas hecho. Y empatía no significa tampoco que todo siga igual. Por ejemplo, yo puedo comprender y perdonar, pero eso no significa que no tome acciones para hacer justicia o para alejarme de quien me hace daño o para prevenir otro acto semejante. Puedo entender las causas de quien me fue infiel, por ejemplo, en el caso de que soy una pareja, y puedo aceptar lo que ya sucedió. Pero eso no significa que estoy de acuerdo con la infidelidad de mi esposo o de mi esposa y que debo permanecer como si nada hubiera sucedido. Puedo saber también las causas de quien me agredió y aceptar el hecho, pero eso no significa que yo estoy justificando la agresión. Puedo también comprender las causas de quien me robó y aceptar el hecho de que me robaron, pero no significa que estoy avalando el robo y que debo olvidarme de denunciar ante la autoridad. Por ejemplo, en el caso de que yo comprenda a mi pareja que me fue infiel, una cosa es que comprenda y otra cosa es que quizás yo decida separarme de él o de ella, o romper la relación, o iniciar definitivamente el divorcio. Yo puedo entender y comprender que mi esposo o mi esposa sea alcohólico y que sea una enfermedad, pero eso no significa que tenga que seguir viviendo con él o con ella y aceptando sus ofensas y aceptando que llegue ocasionando escándalos cada vez que llega a la casa. Una cosa es comprender, otra cosa es avalar y otra cosa sería entender que todo tendría que ser igual. No. Comprender no significa avalar y muchas veces el comprender no significa que todo tenga que seguir como si nada hubiera pasado. Para tener empatía con los demás tenemos que tratar de tener el mismo proceso que tuvimos con nosotros, entender la acción de los demás, identificar sus pensamientos y sentimientos, los que tenían en el momento en que cometieron el acto, ampliar el juicio que tenemos de ese momento con otro tipo de información que nos permita entender por qué pudo haber actuado el otro, la otra de esa manera. Aceptar lo sucedido, que ya dijimos, no significa estar de acuerdo con la acción ni avalarla. El siguiente punto sería perdonar, para no guardar rencores y tener nosotros paz interna. Y finalmente, buscar soluciones para encontrar una mejor calidad de vida. De hecho, las cosas no pueden seguir igual. A veces la calidad de vida exigirá separaciones, rupturas, denuncias o la búsqueda de la justicia. Esto nos ayudará a aprender de la experiencia y también a quien haya cometido el acto negativo, el error, le ayudará a aprender y a madurar de su propia experiencia. Vamos a continuar al último punto del curso de autoestima, después de entender que tenemos que comprendernos a nosotros para no ser duros, comprender a los demás, tener la habilidad de la empatía para no ser duros con ellos, pero tampoco permitir que las cosas sigan en una forma mala o equivocada, poner límites
porque comprender no significa permitir que los errores, las fallas, las faltas de respeto continúen creciendo. Nuestro siguiente punto sería la autoestima y las críticas. Las comparaciones entre personas y animales no son adecuadas, pero en esta ocasión voy a utilizar una para ilustrar mi pensamiento. Actualmente tengo un perro cocker como mascota. Es muy dócil y obediente. Pero hace algunos meses descubrí algo que me molestó un poco. Cuando acerqué mi mano para acariciarlo, el perrito agachó la cabeza como temiendo recibir un golpe. Al intentar acariciarlo nuevamente, el perrito mostró la misma reacción. Con esos pequeños elementos pude descubrir que un sacerdote que se hospedaba temporalmente en la casa parroquial lo golpeaba en la cabeza durante mi ausencia. Pude confirmar mi teoría cuando descubrí también que el perro le ladraba y se ponía a la defensiva cada vez que lo veía. Afortunadamente, cuando evité esto y el perro volvió a tomar confianza, permitió nuevamente que se le acariciara la cabeza sin tener que agacharla en ningún momento. Algo semejante sucede con nosotros en la infancia. Cuando los adultos, nuestros padres o los educadores nos critican constantemente y cada vez que abren la boca es solamente para decirnos algo negativo de nosotros, o cuando lo hacen a través de gritos, nosotros nos vamos poniendo a la defensiva. Y así como mi perrito le ladraba a este sacerdote que le golpeaba en la cabeza, nosotros de alguna manera también nos hacemos agresivos ante los comentarios de los demás. Esto es lo que sucede con nosotros cuando recibimos una crítica. Pero en realidad tenemos que aprender a analizar las críticas por lo que son. Si tomas en cuenta que los demás piensan en forma distinta a ti, que actúan llevados o motivados por distintos sentimientos, que tienen una determinada educación, una determinada cultura, una edad, que se pueden dejar llevar por prejuicios y muchas otras cosas más, tú podrás entender que los comentarios que las otras personas hagan sobre ti son solo eso, solo un comentario desde su punto de vista. Esto no significa que sea la realidad, por lo tanto, no tienes que tomar en cuenta sus comentarios como si fuera la pura verdad. Por otra parte, no puedes tomar en cuenta sus comentarios como si fueran los expertos en el tema, o como si supieran más que tú, o como si tuvieran más experiencia que tú, o como si siempre hablaran estando en el mejor estado de ánimo. En muchas ocasiones los demás hacen críticas porque quieren ofendernos, porque se sienten agredidos por nosotros, porque se sienten desplazados, porque sienten que no los tomamos en cuenta, y de esta manera, si nosotros tomáramos en cuenta su crítica como algo real, estaríamos tomando en cuenta algo falso. Quisiera ponerte un ejemplo. Una persona comenzó a darle mucha importancia a los comentarios que su suegra le hacía. Con esto, sin darse cuenta, fue haciendo en su mente que su suegra fuera creciendo de tamaño, de importancia, y la fue convirtiendo en una giganta. Imagínate, cuando esa giganta decía algún comentario, ¿cómo le caería a la nuera? Si la propia nuera la hizo una giganta, cuando la suegra hablaba, la nuera sentía que las palabras, cada comentario, cada idea que se vertía sobre ella eran gigantes. ¿Qué es lo que tenía que hacer esta mujer? Tomar en cuenta que su suegra es una persona normal, común y corriente, a la cual no se tiene por qué agrandar ni en sus comentarios, ni en sus opiniones, ni en sus pensamientos. Si esto hubiera hecho esta mujer, cada vez que la suegra haga un comentario, dirá, ese es su punto de vista, ella así ve las cosas, así la educaron, quiere hacerse notar, quiere hacerse sentir tomada en cuenta, pero es simplemente un comentario. Yo te invitaría a ti que cada vez que te hagan una crítica, no agaches la cabecita, no te sientas mal, no ladres comparándote un poquito, y perdón por esto,
con lo que sucedía con mi perrito Cosmo. Simplemente piensa que tú puedes discriminar, es decir, distinguir en lo que en una crítica puede haber de correcto o en una crítica puede haber de incorrecto. Y si en una crítica hay cosas que te pueden ayudar a ser mejor, si en una crítica hay algún comentario que te pueda informar de algo que tú no estás viendo sobre tu propia persona, aprovéchalo. Y todo lo demás, déjalo ir. Toma en cuenta que son comentarios hechos según el punto de vista de quien te los está haciendo. De esta manera, tu autoestima se va a mantener siempre a flote. Por el contrario, si tú permites que las críticas sean como un arma que te destruye, te harán siempre mucho daño. Quisiera terminar este punto recordando un evento que le sucedió a Buda. Él, en un momento determinado, sentía que los comentarios de los demás eran como flechas muy afiladas que se dirigían hacia él y lo herían. Afortunadamente, él se dio cuenta que aquello que estaba haciéndole daño eran simplemente palabras, y que las palabras le estaban haciendo daño porque él les estaba dando fuerza, peso, velocidad. Y él, al estar dándoles fuerza a aquellas palabras, podemos decir, los estaba hiriendo a sí mismo. Buda llegó a una conclusión. Se puso a reflexionar y dijo: voy a hacer con mi mente que estas flechas cambien por algo que no me haga daño. Y él se empezó a imaginar que las críticas eran como flores que le lanzaban los demás. Flores porque, finalmente, cuando otro estaba haciendo una crítica sobre él, se estaba tomando la molestia en hablar de él, en opinar de él, a tomarlo en cuenta. De tal manera que Buda empezó a imaginarse que cada vez que alguien le criticaba, es como si alguien le lanzara una flor. De esta manera, le quitó fuerza a las críticas y tomó de ellas únicamente lo que le hacía bien. Esto es lo que tú tienes que hacer. Entender para que las críticas no te hagan daño. Las críticas que te hacen tus familiares, amigos, el jefe, la suegra, etc., solo pueden ser entendidas bajo sus propios puntos de vista y sus necesidades, que son muy diferentes a los tuyos. Los otros siempre tendrán el derecho de opinar y externar sus pensamientos sobre ti y tus acciones, pero eso no significa que sus comentarios tengan más valor que tus ideas y tus necesidades, porque nadie puede conocer más de nosotros que nosotros mismos. Tú conoces más de ti mismo, de ti misma, que lo que los otros puedan percibir. Por eso, si aprendes a ver las críticas de esta manera, ya no las vas a ver como una agresión, sino como simples comentarios o puntos de vista. Si no las ves como agresión, dejarás de estar a la defensiva o responder agresivamente. Podrás escuchar los comentarios sin que te causen daño, porque solo tomarás de ellos lo que creas conveniente. Creo que comprendiendo esto podrás tomar de ellos lo que creas conveniente, aprovechar lo bueno que las críticas pueden ofrecerte y descartar definitivamente lo que consideres inútil, lo que consideres no valioso o no verdadero. Con esa actitud, estoy seguro que tus relaciones personales mejorarán notablemente. Hemos llegado ya a la parte final de este curso de autoestima. Espero que te hayan quedado claros los puntos en los que tienes que trabajar para que tu autoestima se mantenga siempre en alto. Tú podrás descubrir tus errores, tus fallas, aquellas que cometes con más frecuencia, para ir trabajando en ellas hasta obtener los logros deseados. Recuerda que así como muy poco a poco, momento a momento, día a día, se puede desarrollar una baja y una mala autoestima, también con mucha paciencia y constancia podrás conseguir la autoestima necesaria para triunfar en la vida y en el camino del amor. Y quisiera terminar este curso diciéndote una síntesis de lo que tienes que tener siempre en tu mente, especialmente cuando sientas que tu autoestima se viene abajo. En los momentos difíciles de tu vida, recuerda que eres único
e irrepetible, y por eso nadie puede ocupar tu lugar en el mundo. Tienes el mismo derecho que todos a ser feliz y a buscar la solución a tus necesidades. No dejes la felicidad para después. Vive feliz cada momento. Siéntete bien porque te estás esforzando diariamente en avanzar de acuerdo con tus necesidades, situaciones y conocimientos. No hagas caso a las etiquetas negativas que te quieran poner los demás. Recuerda que tus deberes son importantes, pero tú eres más importante que ellos. Cuando algo te salga mal, no olvides que tus errores no te hacen valer menos, ni tienes que pagar por ellos eternamente. Las personas sabias aprenden de sus errores y mejoran cada día. Ante tus limitaciones, compréndete y perdónate. Así también serás comprensivo y compasivo con los errores y equivocaciones de los demás. Finalmente, recuerda que tu valor como persona no depende de lo que digan los demás. Así podrás escuchar las críticas sin considerar las agresiones. Son solo comentarios que surgen desde otro punto de vista. Acepta de las críticas lo que te sea útil y lo demás deséchalo. Con ello, tu autoestima mejorará cada día. Dios me pidió que te dijera que eres una persona maravillosa y recuerda que nadie puede hacerte sentir menos sin tu consentimiento.